Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Jueces, Jueces capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Vamos a leer todo el capítulo 7, que es bien corto. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo un versículo y usted sírvase leer el siguiente en alta voz, meditando en lo que enseña este capítulo. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Todos. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Se puede sentar. Ojalá no se me duerma. Lo primero que me toca decirte a ti en esta mañana es que el gozo del Señor, que no se vende ni se compra en nuestro comercio, que ningún hombre hereda, que no es parte de nuestro ADN humano, ese gozo debe estar en ti. Y el gozo del Señor no depende de tener o no tener, no depende de poseer mucho o poseer poco. Sencillamente el Señor lo da. Uno de los primeros efectos de la salvación grande y gratuita en Cristo es paz y gozo. Una paz que sobrepuja todo entendimiento humano, una paz que va más allá de lo que nos rodea, y un gozo inefable que el vino no da, que el trago no da, que la droga ilegal no da, que nada en esta vida puede dar. Paz y gozo, y eso está en nuestra vida. Efectos de la salvación tan grande en el Señor Jesucristo. El Señor está contigo, eso no es negociable, eso es una realidad. Satanás se esfuerza para hacerte creer a ti que estás solo, que estás en abandono, que nadie viene a tu socorro, que nadie viene a defenderte, que nadie pelea tus batallas. Pero es una solemne mentira, él es mentiroso, padre de mentiras, homicida, enemigo de nuestra alma. El Señor siempre ha estado contigo. Aún en los días en los cuales no lo creías, aún en las circunstancias en las cuales dijiste, ¿por qué me has abandonado? Aún en los días aquellos en los cuales llorabas furtivamente porque no querías que nadie te viese en tu casa llorando y te ibas al baño como excusa para llorar con amargura. En esos días amargos, el Señor siempre, siempre, siempre estuvo contigo. Desde que naciste, ¿qué digo yo? Desde antes de ser concebido en el vientre de tu mami, el Señor ya te conocía y te tenía nombre. Y había puesto una mayordomía sobre ti cuando todavía no habías nacido. Si en los días durante los cuales tú no conocías al Señor, Él te guardó, con más razón ahora que eres hijo de entrañable misericordia del Señor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si antaño estuvo luchando por nosotros, hogaño Él está también con nosotros. Si antes de Cristo sí lo estuvo con nosotros, con más razón ahora. No duerme el que vela por tu alma. Él pelea por ti de maneras de las cuales no tenemos ni idea. Sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos son los nuestros. Más altos son sus caminos, más altos son sus pensamientos. Pero en todo momento y en toda circunstancia, hoy quiero que sepas o que traigas a la memoria que el Señor está contigo, que nunca has estado solo. Él está contigo cual poderoso gigante. Alabado el Señor. ¿Y por qué tanta debilidad? ¿Por qué tanta necesidad
¿Por qué tanta cosa negra alrededor nuestro? El Señor lo permite con el propósito último de que dependamos tú y yo de Él amorosamente. Él quiere que dependamos de Él en todo y para todo, que dependamos de Él. Por eso Él permite que el brujo se levante contra ti y que algunos pseudo hermanos contra ti se levanten. Él permite que te maldigan. Él permite lo uno y lo otro con tal de que usted se dé cuenta que por sí mismo no puedes hacer nada. Dime, ¿qué es lo que tú puedes hacer por ti mismo? Correrás y te cansarás. Acudirás al hombre y te va a engañar, te va a defraudar. Tú no eres Dios, eres una criatura que ha pasado a un estatus de templo del Espíritu Santo. Y el que ha hecho esa obra está con nosotros cual poderoso gigante. Así que aquel que vino triste, melancólico, arrepiéntase y alabe al Señor, bendígale, glorifícale, exáltale, levanta las manos y bendice el nombre de aquel. Dije que levante las manos, levántalas hasta que te duela y dale gracias, siquiera por algo bueno que hoy el Señor hizo contigo. Si quieres te lo recuerdo, tienes la vida, no estás bajo 6 metros, tienes una familia, tienes un trabajo y lo mejor, tienes necesidades, porque en ellas el Señor se quiere glorificar. Ahora junta las manos y apláudele. En el versículo 2 leemos: el pueblo que está contigo es mucho, no le agradó al Señor, porque nadie puede competir con su gloria. Una vez el Señor me decía, en un parque hace ya más de una década, le decía en un parque, después de predicar en un culto evangelístico en el barrio Los Andes, a mí me decía el Señor, sobre la mano, tu mano la pondrás sobre los enfermos y dirán quema y sanarán. Tu mano la pondrás sobre los endemoniados y los demonios dirán quema y serán libres. Y verás mi gloria, pero cuando veas mi gloria te irás de bruces, te irás de hinojos. Y dejarás que mi gloria pase por encima de ti, porque mi gloria no la comparto con nadie. Para Él la gloria y para nosotros el gozo de servirle. Así que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta, alábale, bendícele, aun cuando la boca no quiera cerrarse, ese candado yale que tiene tu boca cerrada, ábrase, abre la boca ahora mismo, mijito, mijita, abre la boca y dale gloria al Señor. Gracias, Padre, alabado sea el Señor, aleluya. El pueblo que está contigo es mucho, sentenció Jehová. Se lo dijo clarito a su siervo Gedeón, el juez que levantó en ese momento. Ese pueblo es mucho. Y el pueblo contaba con un ejército de 32,000. Y comparado con el número del ejército de los madianitas solamente, los 32,000 eran la sexta parte de la totalidad del ejército madianita. Y Madián no estaba solo. Madián estaba con otros pueblos. Ahí dice, y los de Oriente, muchos pueblos. ¿A qué número ascendía el ejército de Madián y los demás? Un número inmenso, grande. Pero el Señor se quería glorificar. Hermanitas, ¿cuántas veces ustedes se han sentido tan pequeñitas? Pero tan pequeñitas. Y tan frágiles, que a veces a algunas les ha llegado la idea de, Señor, llévame mejor. Y hermanos que han dicho, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más, llévame y permíteme ver las calles de oro y el mar de cristal. En la primera petición es tan inútil como la segunda petición, porque no es como tú digas, es como el Señor que te tomó por hijo y por hija dice que hay que hacer las cosas. No es tu consejo, que es inválido, inútil, tonto, es
el consejo sempiterno del Señor a quien adorábamos ahora. Y le decíamos, tu nombre es Emanuel. A ese que cantábamos, consejero admirable, ese sí que sabe dar consejos. Él creó lo que llamamos universo. El universo está bajo su mano, bajo su poder, bajo su control. El universo se mueve como el Señor quiere que se mueva. El control total absoluto lo posee Jehová, Dios de los ejércitos. A Él se debe dirigir nuestra alabanza y nuestra adoración. A Él solamente. A Él, a Él, a Él. Llévame, Señor, no vuelva a decir eso. No aguanto más, no vuelva a decir eso. Anticipadamente Él sabe, y también nosotros, que nosotros no podemos. ¿Por qué la hermanita llega a decir, Señor, me siento frágil, débil? Parezco el tamo expuesto al viento voraz. Me muero. ¿Por qué el hermano dice, ya no aguanto más? Porque la hermana y el hermano han querido llevar la vida cristiano-evangélica bajo su propio peso, bajo su propia égida, bajo su propia agenda, como les ha dado la gana, y así no. Cuando el Señor dice que ligera es la carga, ¿a qué se refiere? Hay cosas, hermanos amados en Cristo Jesús, que nosotros no podemos sobrellevar. Hay cosas que yo no puedo, y las que yo no puedo se las paso al Señor. Echad sobre Jehová toda vuestra ansiedad y permitirle saber cuáles son vuestras peticiones. Pero ¿por qué persistimos en quedarnos con las dificultades que nosotros no podemos solventar? ¿Por qué? Allí nos cagamos, y ahí es cuando la hermanita se siente frágil. Y cuando el hermano dice, no aguanto más, porque han querido sobrellevar la carga como han querido, a su manera, a su propio acomodo, y el Señor no quiere eso. Él quiere que nosotros confiemos en Él, y lo que no podamos hacer, se lo echemos a Él. Hay enemigos que yo no puedo enfrentarlos, son más grandes que yo, el Señor se enfrenta a ellos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué persisten en hacer lo mismo y equivocarse de esa manera? Señor, que yo quiero, y el yo sale a flote, y la adoración al Padre Eterno se queda allá. Hay cosas que yo no puedo, Señor, encárgate tú de ellas, porque yo no puedo. Y gózate, alábale, bendícele, porque hoy vamos a recordar una lección práctica. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a aplaudirle, vamos a hacer el ejercicio. Hay algunos que no aplauden. ¿Por qué no aplauden al Señor? Aplaudan al Señor. $32,000 era un número excesivamente grande para el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Enseñarle a Gedeón y a los israelitas una memorable, perdurable lección. Él quería que ellos dependieran de Él. Él quiere, anhela que tú y yo dependamos de Él. Y nos cuesta trabajo depender de Él. Hay cosas que nosotros mismos queremos hacer, y allí nos enredamos, y allí atrasamos al Señor. Ahí cometemos ese craso error de querer hacer las cosas en la medida de nuestra capacidad. ¿Cuál capacidad? En el versículo 3, tenga abierta la Biblia en la cita. Jueces 7, versículo 3. El versículo 3, ¿qué dice? Porque el Señor no quería sino glorificarse y enseñar al pueblo de Israel. Gedeón a la cabeza,
de que Él era suficiente para enfrentar al enemigo del pueblo. El Señor es suficiente para enfrentar al brujo, al agorero, al pitonizo, al que practica la magia negra, al que hace entierros, al que toma alguna parte de tu vestimenta y la entierra y te maldice para cerrar tus caminos. El Señor es suficiente para enfrentar a todos tus enemigos. No es sino que Él dé la palabra, Él dé la orden, y la creación será a tu favor y en contra de tus enemigos. Pero Él quiere que tú confíes en Él, que tengas fe y tengas la esperanza de que eso así va a ocurrir. Cuando uno cree en el Señor tiene el permiso nuestro, nuestra anuencia para moverse sin nuestro estorbo, a pelear y a pelear y a pelear por nosotros. La expresión Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, no es gratuita en la palabra del Señor. Él pelea tus batallas y pelea las mías. Alabado sea el Señor. Mucha gente para la obra del Señor. ¿Qué obra era? Derrotar a Madián. Vamos a buscar Deuteronomio 28. Qué cosa tan desastrosa cuando en medio de nosotros hay un cobarde, un pusilánime, que cuando uno está diciendo el Señor está con nosotros, ay hermano, yo he dicho tantas cosas, yo he visto tantas cosas, yo he oído tantas cosas, y ese o esa trae desánimo al pueblo. Devuélvanse. Devuélvanse. Vamos a 2 de Timoteo 1:7, a ver qué nos enseña la Sagrada Escritura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, 21:8. A ver qué nos enseña. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí están los cobardes. Deilois es el nombre en griego bíblico para los cobardes, del verbo deido, que significa tener temor, tener terronera, temer. Los que se retractan de confesar al Mesías en medio de la dificultad. Tienes una dificultad y reniegas del evangelio, le echas la culpa al pastor, le echas la culpa al viento que sopla no sé en qué dirección, le echas la culpa a todo el mundo, en lugar de detenerte, de hacer un alto en tu camino y empezar a alabar y a bendecir al Señor, en lugar de quejarte, que pareces un limón partido hace 3 días, amargo. En lugar de quejarte, la boca préstala para la alabanza al Señor. Y Señor, no tengo que comer, hoy no me quejo, hoy te doy gracias por la salud que tengo, gracias por la misericordia que de mí tiene. Y cuando uno hace eso, amado hermano, créeme, tú afectas el mundo espiritual a tu favor y mueves la mano de Jehová a tu favor. Pruébalo y verás el amanecer de un nuevo día. Gracias, Señor. Hay gente que se retracta. ¿Qué es retractarse? Echarse para atrás. En la iglesia confieso el nombre del Cristo de gloria, pero en mi dificultad me lleno de temor y mi boca se mueve a favor del temor que embarga mi corazón y empiezo a decir cosas que no convienen. Empiezo a rajar del Señor, empiezo a insultar al Señor, empiezo a insultar al Espíritu Santo, empiezo a pisotear la sangre del Cordero que me ha hecho libre por la mala confesión, por confesar lo que tengo en mi corazón, lo que está a mi alrededor, no por confesar al que se levantó de entre los muertos. ¿Cuál es tu confesión? La verdadera confesión del cristiano es esta: en todo momento y a toda hora confiesa que el Señor es todopoderoso, tu proveedor, tu sanador, tu Señor, el que pelea tus batallas en todo momento. La verdadera confesión, la verdadera confesión. Mateo 8:26, que nos enseña. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hasta sus discípulos estaban llenos de temor. Y en lugar de confesar, ellos ya habían visto al Señor en acción.
lo habían visto resucitar muertitos, lo habían visto en acción, obrando milagros, sanidades, portentos, maravillas, prodigios, proezas. Sin embargo, allí en la barca se llenaron de temor. Dejaron que el temor embargara su corazón. Yo no puedo dejar que mi corazón, que a mi mente lleguen esos pensamientos. Mi actitud debe ser de vigilancia, como dice el capítulo 3 y el 33 de Ezequiel. Vigía, vigilante, atalaya. Todo lo que llega a mi mente no viene de Dios. Todo lo que embarga mi corazón no necesariamente viene del Señor. Debo hacer vigilancia. Todo te vas en el nombre del Señor. Te vas en el nombre del Señor. Yo a veces digo, mucho Dios para poco diablo. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. En el nombre de Jesús. El que me salvó, el que ha traído salvación a mi vida, lo que era imposible, ¿acaso no me dará juntamente con él todas las cosas? Traiga la palabra a la memoria. Deje el chisme a un lado, la murmuración a un lado. Lea la palabra. 8:31 de Romanos, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿acaso no nos dará juntamente con él todas las cosas? Todas las cosas, todas las cosas. Alabados al Señor. ¡A su nombre! Anímate, anímate, cobra aliento, que te espera largos días que están delante de ti. Pero anímate, 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 dándole gloria al Señor. Levanta siquiera una de tus manos y bátela y alábale, bendícele, glorifícale, exáltale. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Mateo 13:31, que enseña el glorioso evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31. Los de corta duración, ¿quiénes son? Los de corta duración ante la aflicción o la persecución o la adversidad por causa de la palabra. Doblegarse ante las circunstancias no está bien. Doblegarse ante el temor no está bien. Eso no es ser valiente. Valiente no es insultar ni convidar a pelear a nadie. Eso no es ser valiente, eso es ser cobarde. El valiente, el que está lleno del amor de Dios, no se doblega ante la circunstancia, sino que de una sola pieza confiesa el nombre de Jesucristo y dice: tú, Señor, moriste en el Calvario y tú resucitaste, y el poder que operó en ti levantándote de entre los muertos en mí también está operando. El Señor es la cabeza de la iglesia, y si el Señor es la cabeza victoriosa, el cuerpo que es la iglesia está en victoria también. Eso confesamos nosotros. Eso confesamos. No confesamos derrota. Ay, hermano, si usted supiera, nos juntamos 2, 3 y 4 y todo el mundo a llorar, y que el Señor nos lance un rayo y que partamos de esta vida. Linda melodía. Así no vive el cristiano evangélico. El cristiano evangélico vive en victoria. Alabados al Señor. Amén. Gloria al Señor. Versículo 4 del 7 de Jueces. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua, y allí pondré a prueba del que yo te diga. Vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Las gentes nómadas del Asia antiguo y todavía en los siglos XXI, cuando viajan y llegan a una fuente de agua, a un wadi, como dicen ellos, los árabes, ellos no se arrodillan a beber, no se arrodillan, sus rodillas no tocan el fondo del wadi, no, ellos se agachan lo suficiente para poner la mano en el agua. Si el agua viene, la corriente va de allá para acá, así, con una destreza tal que el puñado de agua en su mano
ni una sola gotita cae de la que cogen y la prueban, y la prueban, y la prueban, y la prueban. La levantan rápidamente, no tocan sus rodillas el fondo del wadi, y de esa manera, con destreza, no pierden ni una sola gota. Allí apuntó el Señor. El Señor quería hacer una obra primorosa. Mira, el Señor quería enseñarle a Gedeón que no es el poder del hombre. ¿Cuál poder del hombre? Sino su poder. Y a ti te quiere enseñar que dependas de Él, que no son tus amigotes, no son tus amigos, no son tus familiares, no es la influencia política, no, es la diestra de Jehová. Él es el único que te puede salvar, el único que puede solucionar tu lío, el único que puede y quiere pelear por ti, el único que tiene el poder, el amor y la voluntad para estar contigo en todo momento. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos, por el cual pido un tremendo aplauso. ¡Alabado al Señor! Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. La estrategia de Jehová, locura al oído de los israelitas, locura, enfrentar un ejército grande como el de Madián, que estaba confederado con otros ejércitos, solamente con 300. Usted un día de esto debería leer la Biblia de tal manera que tome un bolígrafo o un resaltador de algún color bien espectacular para que vaya subrayando, resaltando las ocasiones en las cuales el Señor, a propósito, intencionalmente, aposta, hizo salir en libertad gloriosa al pueblo de Israel de Egipto, y lo fue encerrando vez tras vez, jornada tras jornada, lo fue encerrando y colocando a propósito en situaciones incómodas, feas, a propósito, siempre con el fin de que ellos entendieran que aquel que les sacó de Egipto tenía el poder suficiente para librarlos de cada ocasión mala en la cual se encontraban. Pero ellos no entendieron eso, no lo entendieron, y se convirtieron en un pueblo bien murmurador. ¡Qué lengua! De lo cual habla Santiago. Atacar las abrumadoras fuerzas de Madián solo con 300 hombres, una locura. Ahora, ¿por qué el Señor escogió a esos 300? Porque vio presteza, habilidad. Había habilidad y había presteza en esos, que como perros lamían el agua, y lamían el agua, y tomaban el agua. Alabado sea el Señor. Versículo 8. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Hermano, cuando uno está en un grupo y va a orar, pero hay 2 o 3 sin fe, esos 3 sin fe, ¿qué hacen al grupo? Lo dañan. Porque está uno orando y orando, pero hay un pequeño problema, hay 3 que no creen. El esposo orando con fe y la esposa diciendo, ya te veré, ya te veré. O lo contrario, la pobre esposa orando, Señor, manifiéstate, tu diestra a mi favor. Y el esposo, vamos a esperar cuando va a venir Jehová. Y eso es un verdadero estorbo. Cuando no creemos, mi hermano, estorbamos. Cuando usted no cree, usted le estorba. Óigame, usted es un estorbo para Jehová cuando no cree. Lo estorbas en su propósito contigo. Ahora, en el caso de Madián, Madián se encontraba, el periplo fue de Egipto al monte Sinaí, y por cosas de las cuales ya hemos hablado, sobre todo por la terquedad, la murmuración del pueblo, el Señor los hizo pasar por donde no tenían que pasar. Estando ya desde el periplo del monte
en donde el Señor se le reveló a Moisés, hacia el norte para entrar por el este a Jericó, a Gilgal, iban así subiendo y se encontraron, la geografía era esta. Gedeón iba con el pueblo, con los 300. Al norte de ellos estaba Madián. Madián estaba en un valle. Así que entre el valle en donde estaba Madián y ellos, en ese punto, había un pequeño promontorio, había una pequeña altura que los separaba. Allí estaba, ahí se encontraba. Gedeón recibe dos impulsos sobrenaturales. Primero, en el capítulo 9, versículos 13 y 14, oye un sueño ajeno con su interpretación. Se acercó furtivamente y encontró un hombre contándole a otro hombre un sueño. Soñó un sueño, esto y esto y esto y aquello. Y el otro dijo, esto no es sino esto y esto y esto y esto. Eso animó al líder, a Gedeón. Y la propia palabra de Jehová hablándole a Gedeón. Con estos dos impulsos, Gedeón va a la batalla. Ve entendiendo hoy que lo poquito tuyo es justo lo que el Señor necesita. Ve entendiendo hoy que lo poquito de la iglesia es lo justo que Jehová necesita para glorificarse. Ve y entiende que la nada tuya es lo mucho del Señor. Amén. Ve y entiende la Sagrada Escritura. Capítulo número 1 del libro de Primera de Corintios. Vamos a leerlo. Vamos a traer a la memoria viejas lecciones básicas del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1 a partir del versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias, mi hermano. Ahí está, el origen. ¿De qué material sacó el Señor a la iglesia? ¿De dónde lo sacó? Ni nobles, ni sabios, ni poderosos, sino de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de lo débil. De ahí nos sacó el Señor, no de otra parte. De ahí nos sacó el Señor. Ay, hermano, pero yo no era vil, pero eras débil. Ay, hermano, yo no era débil, pero eras menospreciado. Ay, hermano, yo no era menospreciado, pero no eras. De una u otra manera, de ahí sacó el Señor a la iglesia, para que nadie se jacte en su presencia, para que cualquiera que se quiera gloriar, se gloríe en Cristo, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mi debilidad no es sinónimo de vergüenza. ¿Por qué me tengo que avergonzar de que yo no puedo? Me debo gloriar de que Cristo sí puede. Gracias, Señor. Así que las lágrimas por lo que no tienes, las lágrimas por lo que no has palpado, las lágrimas por lo que necesitas y todavía no tienes, cesen. Más bien llora por la iglesia, llora por las almas que todavía no han visto la gloria del Señor en su vida. Más bien llora para que otras iglesias no se tuerzan en el camino. Llora por eso, pero no por lo primero. A su nombre, a su nombre. Y ten como sumo gozo sufrir por la causa de Cristo. Alabados al Señor. La loca estrategia que se le entregó a Gedeón, la locura de esta estrategia, lo peculiar de esta estrategia. De 32,000 llegó a 300. Y a los 300 los dividió en 3 grupos. Cada grupo apostado alrededor de Madián, para que Madián creyese que eran muchos cuando eran solamente 300. Cántaros vacíos hechos de barro
para esconder las teas. O sea, no eran tan pequeñitos. Unas vasijas hechas de barro, cargadas aquí, y la tea dentro, prendida, para que nadie la viera. Y en la derecha, no ninguna espada, no, una trompeta. Era de noche, filo de la medianoche. La repentina, cuando Gedeón dio la orden, rompió él y los suyos y los demás, cada cántaro, agarraron la tea ardiendo en alto y con la otra a la boca a tocar la trompeta. A la medianoche, cuando el sueño estaba sobre el campamento de Madián, al ver 1, 2, 3 puntos y ver tantas teas y el sonido de la trompeta y el grito de los israelitas, porque cuando Israel gritaba, los pueblos alrededor temían. Eso llenó de angustia absoluta, de temor total el corazón de Madián. Ahora, ¿quién lo hizo? No lo hizo Israel, porque la trompeta fue un instrumento, un medio, porque la tea ardiendo fue un medio. El que se llevó la victoria fue el que obtuvo la victoria, Jehová. Por eso no quería tanta gente para que dijeran, es que fuimos nosotros. No, Señor, por eso tampoco quiere que tú tengas tantos recursos, sino trata contigo y trata conmigo. Y cuando viene la victoria, él dice, yo me he glorificado en tu vida. Te lo dije, te lo anuncié, no lo he hecho. Eso te va a decir el Señor. A su nombre. Alabado Jehová. Qué escándalo, qué gritería y qué terronera en Madián. Vamos a Números 23, 21. Cuando Israel gritaba, eso producía terror en los pueblos de alrededor. Números 23, versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Júbilo. 23 de Números 23, 21. Alabados al Señor. La gritería, las trompetas, la algarada o la algarabía, el escándalo de estos 3 pelotones pequeños, 100, 100, 100, en la medianoche, Padre mío, los que estaban dormidos despertaron. Eso rompió la paz de la noche. Y como Jehová ya había hecho el movimiento, Madián, cuando escuchó la algarabía, dijo, ¿quién sabe cuántos hay a mi alrededor? Pero hizo algo más Jehová, los volvió el uno contra el otro, una espada contra la otra, y ellos mismos se mataron. En esa jornada Israel no dio un solo golpe de espada. Ellos no dieron un solo golpe de espada. Alabados al Señor. Israel no dio un solo golpe de espada. Tocaron la trompeta, lo que les mandaron a hacer, que toquen la trompeta, y en la izquierda una tea prendida en alto. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué le pasó a Madián? El enemigo huyó tumultuosamente, se halló muerto, rodeado, y cada uno con su espada, y a su propio hermano empezaron a matar. Se mataron. Los volvió el Señor el uno contra el otro. Huyeron hacia el bajo Jordán, al pie de las montañas de Efraín, a los lugares llamados Casa de Acacia y Pradera de Danza. Póngase de pie.